Amén. El que lo tenga dice amén. Amén. Amén, lo tenemos. Leamos, 1 Corintios 10, 23, leamos hasta el 24, amén. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús oramos en este tiempo, Señor, agradeciéndote, Señor amado, por cada bendición tuya, Señor amado, por cada prueba y circunstancia, Señor amado, que, Señor, nos acercan a ti mucho más. Tú eres bueno, Señor amado, y paciente para que todos vengamos, Señor, y procedamos al arrepentimiento. Te entregamos este tiempo en tus manos, el estudio de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor amado, en este tiempo, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Por eso hoy estamos sedientos, Señor amado, expectantes, Señor amado, porque necesitamos palabra, Dios. El pueblo sin consejo, sin palabra, se desenfrena. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Este tiempo estamos viendo cada semana lo que son las hipérboles, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesús también, y aún en el Antiguo Testamento, y hoy lo que vamos a ver, hay algunas expresiones que al parecer son exageradas. Una hipérbole es una exageración, pero que trae una verdad, un principio, amén. Y habíamos visto cuando el Señor, y va en relación hoy a lo que habíamos visto ya algunos días atrás, de cuando el Señor mismo dice, ¿no? Si algo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, ¿no? Pero no lo dice en el sentido literal, sino que habla un principio y una verdad, que todo aquello que te aleja, que está ocasionando en que te separe de la comunión de Dios y que no estés haciendo las cosas bien y aún no estés reflejando la sal que tú eres en Cristo, porque todo eso iba en relación cuando el Señor dijo: todos serán salados con sal. Todo sacrificio, dice, salado con sal. En Levítico 2 dice la palabra que todo sacrificio le pondrás sal y no faltará sal en tu sacrificio. Entonces, ahora que nosotros somos sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, sal significa que debemos reflejar a Cristo, amén, en todo lo que hacemos. Y era el contexto, el trasfondo de nuestro Señor Jesús al hablar de todas estas hipérboles, amén, y hay muchas todavía, que iban en relación a que nosotros también tengamos un corazón que refleje la verdad, amén, y no solamente una vida superficial. Y hoy vamos a ver esto, y quisiera que lo leamos solamente, es la última parte del capítulo 10, amén, que va en relación también a esto, amén. Todo me es lícito, dice. Esa palabra lícito habla de me es permitido, y uno puede quedarse ahí y decir, wow, todo puedo hacer, es decir, todo me es permitido hacer, y entramos a un libertinaje. Pero dice ahí, no todo conviene. Todo me es permitido, dice otra versión, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y vamos a ir viendo acá, el Señor Jesús cuando decía, corta tu mano, ay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que dice que se cuelgue una rueda de molino y se eche y se arroje al mar. Es decir, el Señor Jesús era muy tajante en ese sentido. ¿Por qué? Porque había un suceso cuando los discípulos le impidieron a alguien que estaba haciendo milagros. Y Jesús le dijo, ¿y por qué se lo impiden? Aún Pablo mismo decía, todo aquel que tiene al Espíritu Santo de Dios nunca va a decir a Jesús anatema, eso dice. Y Jesús decía, no todo, es decir, el que no es contra mí, por nosotros es. ¿Por qué se lo han impedido? Y en ese contexto el Señor Jesús mismo dice, no sean tropiezo para esos pequeñitos y tengan paz para con todos. Y en ese mismo contexto habla de la sal, que la sal no pierda su sabor y tengan paz unos con otros, porque el Señor Jesús enfatizaba mucho a que nosotros nos preocupemos por los demás y no tanto por nosotros. Y en lo que vamos a ver en estos pasajes, que por cierto, dicho sea de paso, te animo a que leas desde el capítulo 5 hasta este capítulo 10, va en relación en todo eso, a lo que vamos a ver, que no veamos nuestro propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis,
por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aún empezando el verso 23 dice, haced todo para la gloria de Dios. Luego dice, sigamos, dice, estamos en el verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo estaba haciendo mención a que todo lo que hacía, aún ahorita vamos a entrar a detalle aquí en este contexto, lo hacía para que aún pocos o muchos sean salvos. Y por eso empieza el capítulo 11 diciendo, y termina este pasaje, ese contexto, diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Wow! Es decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Alguien que te diga eso es porque realmente vive a Cristo. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Imitar, dice Efesios 5, sed imitadores de Dios. Habla de poder vivir a Cristo en esta tierra. Amén. Ok, entonces aquí desde el contexto habla desde el capítulo 5 que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y en este contexto habla de centrarnos en Dios, no en la conducta, sino que agradar a Dios va a ser un factor determinante del comportamiento. Leamos el capítulo 6, amén, de la misma carta. Leamos desde el versículo 12. Y miremos acá que es el mismo contexto. Dice, da gloria a Dios. El Señor Jesús mismo decía, ¿verdad?, que glorifiquen a Dios Padre por sus buenas obras. Amén. Dice, todas las cosas me son lícitas, todo me es permitido, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En esta versión dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Es decir, en nuestra vida diaria en la cual vivimos nosotros en Cristo, debemos caminar con tal prudencia de que en ningún momento mi hermano por el cual Cristo murió, yo sea una piedra de tropiezo para él. Así textualmente hablando, ¿ok? Por eso que Pablo andaba diligentemente, todo nos era permitido, y por eso Pablo mismo decía, aún lo sacrificado a los ídolos, yo puedo comer, pero si no lo hago por mi conciencia, lo hago por la conciencia del otro. Si el otro me invita, yo participo, pero si el otro me dice que es sacrificado a los ídolos, yo también no lo hago, pero no por mi conciencia, sino por la conciencia de otro. Es decir, ahí habla también, como habla Romanos 14, si no me equivoco, los débiles de la fe, es decir, debemos ir creciendo en fe, amén, y no estancarnos, amén, pero es otro tema, sigamos. Luego dice, las viandas no me dejaré de dominar de ninguna, es decir, no me seré esclavo de nada, de que yo esté haciendo en mi libertad, pero me estoy esclavizando y estoy viendo mi propio beneficio. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Escucha bien acá lo que dice. Y el Señor para el cuerpo. Mira, como que está tomando una analogía. ¿Te acuerdas cuando Pablo mismo decía igual en Efesios también, si no me equivoco, 5, del matrimonio, que el cuerpo de la esposa es del esposo y el del esposo es de la esposa, ¿verdad? Y aquí mismo, mira, está diciendo, sino que dice el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, es decir, que el cuerpo nuestro es del Señor, amén, porque igual habla en una relación también, podamos ponerlo así, nosotros la iglesia como la esposa de Cristo y nuestro Señor el esposo, igual nosotros debemos cumplir los deberes con el esposo, amén, es decir, trabajar en la obra del Señor. Sigamos. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Como que ahí está complementando a lo que hemos leído el capítulo 10, es decir, que yo puedo, me es permitido hacer muchas cosas, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta que Cristo compró con su sangre, con precio de sangre, compró nuestras vidas, y nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Por eso Tesalonicenses, dice que seamos guardados irreprensiblemente en el cuerpo, alma y espíritu. Amén. Es decir, todo nuestro ser tiene que ser guardado irreprensiblemente. Amén. Como una virgen. Es decir, y ese es el contexto también en el capítulo 11. Sigamos. Ok. Entonces, el Señor había hablado de que todo lo que nos es ocasión de hacer tropezar a alguien, y cortémoslo. Y en muchos contextos ya habíamos estudiado, lo había dicho en una inmoralidad sexual, lo había dicho en no hacer tropezar a uno de estos niños, amén, porque él agarró un niño y dijo, el que toma, amén, a este niño, amén, el que reciba a un niño, el reino de Dios como este niño, así debe serlo, parafraseando el pasaje, amén. Ok, entonces esa palabra todo me es lícito, es permitido, pero no todo conviene. Porque en Cristo ahora ya no tenemos un libre albedrío. Es decir, antes de conocer a Cristo sí teníamos un libre albedrío. Pero ahora dice la palabra que ahora somos esclavos de Cristo. Amén. Nuestra voluntad ahora es de Cristo. Nuestro corazón es de Cristo. Hijo mío, dame tu corazón. Y mire, dice ahí, camine tus pies por mis caminos. Algo así dice la palabra. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ahí está haciendo mención el Señor. ¿Ok? Que no tengamos en cuenta del otro y no tanto de nosotros. Entonces, hipérbole era una exageración intencional, dijimos, destinada a enfatizar una idea, una verdad revelada. Porque todo lo que estamos tocando en este tiempo, nada es al azar, nada es casualidad. Examinémonos porque el Señor te está hablando, amén. El Señor es quien conoce nuestros corazones y el Señor también te va a hablar por la palabra, ¿ok? Todo me es lícito entonces, pero no todo conviene. Quiero que veamos solamente unos pasajes y así rápido ustedes me ayuden a leerlo, ¿ok? Por ejemplo, en Mateo 5 y Mateo 19, ahí no están los textos, ahorita les voy a dar, dice textualmente la palabra que no te es permitido repudiar a tu cónyuge por cualquier cosa. Los fariseos decían, ¿verdad? Es lícito repudiar a tu mujer por cualquier causa, y el Señor mismo decía, no, Moisés permitió. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Mas en el principio no fue así. Varón y hembra los creó, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Ahí está hablando de que no, todo el mundo quería tener permiso para pecar, permitido hacer las cosas, pero no todo conviene, no todo edifica, y ahí vamos a llegar. ¿Qué dice Mateo 12? Leamos solamente el verso 4, el verso 10 y el verso 12. Capítulo 12 de Mateo, una misma persona me lo lee, el capítulo 12, verso 4, el verso 10 y el verso 12. ¿Quién lo tiene? Amén. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proporción, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, Amén. sino solamente a los sacerdotes. El 10. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora el 12. El 12 más. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En todo ese capítulo, resumiendo, hace mención cuando recogen los discípulos espigas en día de reposo. En la ley de Dios estaba establecido que todo lo que se lanzaba en el camino podían recogerlo y podían comerlo, ¿ok? Por eso que siempre los fariseos se basaban en la letra, en un legalismo, amén, y no en el espíritu de la ley, el espíritu que era de Cristo, que es misericordia quiero y no sacrificio, decía el Señor. Y en ese contexto dice, es permitido. No le era permitido a David
tomar los panes de la proposición que ahí Ahimelech, el sacerdote, si no me equivoco, le ofreció, porque era para los sacerdotes. Pero ahí el sacerdote obró en misericordia, porque estaba viendo la necesidad de David, y le dio los panes de la proposición. Y ese contexto está haciendo mención nuestro Señor a un contexto religioso, legalista, en ese entonces los fariseos, que pues eran, es decir, enfocados solamente en la letra de la ley. Y eso te lleva a un legalismo y te lleva a no mirar a Dios, sino a mirarte a ti mismo. Amén. Y Dios nos dé la gracia para compartir más adelante todo eso, ¿ok? Entonces, ahí está haciendo mención eso. Luego, ¿qué dice Mateo 14:4? ¿Quién lo tiene? Ahí mismo, Mateo 14:4. Amén. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Amén. No se olviden que Juan estaba confrontando ahí a un rey, si no me equivoco era Herodes, por tener como esposa a la esposa de su hermano. Es decir, y Juan el Bautista con toda autoridad le dijo, no te es lícito, no te es permitido hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba invalidando la palabra de Dios y aún siendo conscientes, aún hoy en día. No te olvides que Romanos 1 dice que aún la creación da fe de que tenemos un creador y que nadie tiene excusa para acercarnos a Dios. Aún por nuestra conciencia que Dios ha dado a cada uno, uno es consciente de que no puede tener dos mujeres, ¿verdad? Si con una uno no puede, es decir, con dos. Ok, chistes. Entonces, veamos que por conciencia, ¿sí? Por conciencia, ahí Juan el Bautista está diciendo, no te es lícito tener como esposa a la mujer de tu hermano. Y bueno, sabemos que más adelante por todo eso fue cortado la cabeza, porque a veces las cosas que confrontan o que el Señor nos dice que podamos confrontar con la palabra de Dios, a veces vamos a llegar a este costo tan alto de que nos corten la cabeza. No literalmente, pero a veces el ignorarnos o el tomarnos en poco. Por eso Pablo decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Sé fiel, es decir, que le dice, demuestra en conducta, en palabras, ejemplo, es la palabra. Amén. Avancemos, para no desviarnos. Mateo 20:15, ¿qué dice? Y otra persona, 22:17. ¿Qué dice? Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, lugares desiertos tema. Mateo 20:15. Amén. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Amén. Bueno, ahí en el contexto habla el Señor de la parábola de los obreros de la viña, ¿no? Cuando pagó a todos por igual, esa es la gracia, amén. Aunque uno reciba en el último tiempo, en la hora undécima, al Señor, y otro que ha recibido hace 50 años y ha soportado el calor de la prueba, igual son salvos por gracia y misericordia de Dios. Y Jesús le dice, es decir, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, porque se trata de Él, ¿verdad? No se trata de nosotros. Ahí está la palabra lícito, es decir, no me es permitido. ¿Qué dice el 22:17? Amén. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Así es. Así le estaban tentando al Señor, ¿verdad? ¿Será que es lícito dar tributo al César? Como diciendo que ustedes, los discípulos, no pagan ni siquiera impuestos. Y el Señor Jesús, qué sabiduría, ¿verdad? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aún en lo espiritual hoy podemos ver, ¿verdad? Nosotros demos al César lo que es del César. Tienes que trabajar, tenemos que generar ingresos, tenemos que ser responsables con la familia, amén. Pero no te olvides que también a Dios tienes que dar a Dios lo que es de Dios, amén. Y al César lo que es del César, amén. Solamente para terminar quiero leer unos pasajes. Vamos a 1 Corintios 8, amén. Vamos a leer primero del verso 1 al 3 para que vayamos entendiendo, amén, de que debemos nosotros hacer lo que conviene. Nos es lícito hacer todo, pero no olvidemos que debemos ver qué es lo que edifica, qué es lo que nos conviene y qué es, mucho más allá, lo que conviene a mi hermano. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso que Pablo también en el capítulo 10 está haciendo mención que a veces hay muchos cristianos que dicen que tienen madurez,
no hay que negar eso, pero a veces esa madurez o ese conocimiento envanece, porque uno piensa que puede hacer de todo, y no peca, puede hacer de todo, pero está haciendo tropiezo para el hermano. Por eso dice acá, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que nos debe mover para hacer las cosas es el amor. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros nos preguntamos, decimos, ¿esto se puede hacer? El Señor sabe que tú le amas. Amén. Y si hay paz, como ayer estudiábamos también la voluntad de Dios, amén. Ahí Dios te va a ir mostrando. Ok, sigamos. Vamos a los versículos. Bueno, tú lo lees el verso 4 al 6, amén, que ahí Pablo está de acuerdo en que no había malo en comer la carne que se sacrificaba a los ídolos, amén, porque solo hay un Dios verdadero, los ídolos no eran nada, pero algunos se creían orgullosos que nada les hacía mal y estaban siendo tropiezo para los débiles. Por eso ahí recalco, ¿no? A veces nos envanecemos y no actuamos con amor. Leamos el verso 9 al 13. Pero del capítulo 8 de 1 Corintios, verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra, tenemos libertad en Cristo, amén, no nos olvidemos eso. ¿Qué dice? No venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¡Wow! ¡Qué lindo! De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Veamos y complementemos cuando el Señor Jesús decía, si hay algo que es ocasión que sea de tropiezo para tu hermano, córtalo. Y Pablo está aplicando también acá, podemos verlo en el Espíritu, de que está diciendo, si hay algo que va a hacer tropezar a mi hermano, mejor no lo hago. Y tomando este principio podemos ver que a veces muchas cosas, hermanos, podemos hacerlas, podemos decirlas, podemos actuar y muchas otras cosas, pero veamos que si eso va a ser tropiezo para mi hermano, me abstengo. Y por eso el capítulo 9, todo esto va en relación. Pablo mismo decía, sí, es decir, los que sirven en el altar, del altar participan. No pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su alimento. Pero Pablo decía, para no ser ocasión, para que siga expandiéndose el Evangelio de Cristo, ahí tenemos derechos, pero yo me abstengo aún de esas cosas, decía Pablo. Amén. Porque no olvidemos que había un contexto también muy religioso y muy juicioso, se puede decir, que juzgaban todo. Amén. Que no estamos lejos también en este tiempo. Ok. Veamos el capítulo 9, igual, solo unos versículos. Veamos el 12. Si otros participan de ese derecho, te animo a que leas el contexto, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, aún Pablo decía, es decir, ¿acaso Bernabé y yo no podemos también tener una hermana como esposa? Decía Pablo, así como todos los discípulos y los hermanos del Señor. Es decir, tenemos también derechos. Y dice aquí, y aquí en el contexto también habla también de aquellos que participan en el altar. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner, que dice, ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de eso me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Leamos y saltémonos al verso 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Otra versión dice, le digo lo que tenga que hacer, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. No seré esclava o muchas cosas. Y como dice acá, no todo edifica, también dice el capítulo 10. Y Pablo hace mención a todo ese contexto en el Espíritu, de que si algo es ocasión de caer a mi hermano, que yo sea tropiezo para él, me abstengo. Ahora, obviamente, el Señor no quiere que tengamos un voto de pobreza, que no nos compremos cosas. No, mis hermanos, esto no está haciendo mención a eso, sino está haciendo mención a que mi vida refleje a Cristo. Lo que yo digo, la forma como yo me dirijo al hermano, la forma como yo me comporto, tiene que ser salado, es decir, tiene que reflejarse a Cristo todo lo que yo hago. Por eso que Pablo se abstenía de muchas cosas, como también muchos de los discípulos, aún el Señor mismo también lo decía. ¿Por qué? Porque no quería, y este tiempo tampoco quiere, que seamos tropiezo para mi hermano. Amén. Podemos hacer muchas cosas, decir muchas cosas que no es pecado, amén, tenemos libertad en Cristo, pero tenemos que ponernos a pensar estas siguientes preguntas. Por ejemplo, libertad en Cristo no es lo que yo puedo hacer y lo que me está permitido hacer, sino aquello que me conviene hacer. Y para que podamos entender lo que yo hago, debemos preguntarnos, ¿da gloria a Dios? Todo lo que hagamos, hermanos, tenemos libertad en Cristo, pero preguntémonos, lo que yo hago, primero, ¿da gloria a Dios? ¿Es beneficioso? No para mí, obvio, es para el otro. Pablo mismo decía, no por la conciencia tuya, sino para el del otro. Amén. ¿Beneficia para mi hermano? Otra pregunta sería, ¿me edifica? ¿Contribuye a mi crecimiento, a mi madurez? ¿O me lleva al pecado? ¿O me lleva a una práctica a la cual me esclaviza y también está haciendo tropiezo para mi hermano y es contrario a la libertad en Cristo? Amén. Entonces, en ese sentido, debemos nosotros también hacernos esas preguntas para ver que si lo que hacemos, lo que decimos, conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada, no seré esclavo a nada, ¿ok? Y tengo que hacer lo que edifica. Entonces, ahí el Señor está exhortando, amén. Por eso que ahí también en el capítulo 10 y en el capítulo 9 está haciendo mención ahí a una analogía de matrimonio, amén, o aún la palabra que exhorta también a aquellos jóvenes, ¿verdad? Cuando dice ahí que el cuerpo no es para fornicación, porque el que peca, dice, contra su propio cuerpo peca. Y este tiempo, ¿verdad? Hay muchas atracciones, este tiempo hay muchas, para los jóvenes hablando, ¿no? Es decir, desde los jóvenes que empieza con un deseo desordenado, hasta el matrimonio, donde a veces hay mucha suciedad en la intimidad. Y eso los matrimonios deben cuidar. Dice la palabra en Hebreos 13, que el matrimonio sea honroso y el lecho sin mancilla. Es decir, no debe haber suciedad en una relación de intimidad. ¿Okay? Para los casados lo entienden, ¿ok? Aún en este tiempo, ¿verdad? Vemos que nuestros niños están expuestos a suciedades en las escuelas, en los colegios, con las agendas progresistas, que aún desde inicial les dicen que ya experimenten sus cuerpos, sus partes privadas y todo ello. Es decir, ¿dónde ha quedado? Es decir, los principios, ¿amén? Es decir, en otros países no es así. Pero en estos países que son dados al comunismo, dados al socialismo, lamentablemente está despertando en nuestros niños malicia, suciedad, y ahí debemos tener mucho cuidado los padres de poder educar a nuestros hijos, ¿no? Porque no lo va a hacer un gobierno, no lo va a hacer un colegio, en la casa es donde se les enseña a amar a Dios. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok, ya estamos acabando. Entonces ahí el Señor se menciona, ¿no? En la palabra, de que somos una sola carne con el Señor. Amén. Nuestro cuerpo no está dado para una ramera, dice ahí, para fornicación, sino agradar al Señor. Amén. Que podamos agradarle a Él. Y en el capítulo 9 ahí hace mención, ¿no? de cómo Pablo se abstenía, ¿no? Y veía que si era beneficioso. Filipenses 2:21 dice, ¿verdad? Hay muchos que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, dice la palabra. Debemos en este tiempo siempre ver en la forma de hablar y en la forma de actuar lo que edifica y lo que es de Cristo. Amén. Por eso dice ahí, pensad en lo bueno, en lo que tiene buen nombre, en lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Todo lo que realmente alaba al Señor. Hay un bonito ejemplo, por ejemplo, en Filemón. Leamos esto para terminar. Filemón 1:8. Y aquí también hace mención. Pablo dice, tengo yo toda la libertad de poder, no sé cómo decirlo,
ordenarte que hagas esto, le dice a Filemón, pero no lo hago, sino que hacemos lo que lo conviene, no, es decir, como dice Pedro también, no hacemos, no cuidamos la grey por fuerzas, ni por ganancia deshonesta, sino, dice ahí, con ánimo pronto, voluntariamente. A ver, leamos Filemón 1:8. Miren cuando empieza estas palabras, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Mira cómo podemos liderar nosotros también a los demás, no mandando, porque tenemos libertad para hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Qué le dice Pablo a Filemón? Lo hago en amor en Cristo. Amén. Porque sé que tú me vas a obedecer, pero no te estoy ordenando ni mandando. Porque dice ahí, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele, dice ahí, como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Parecido esto al buen samaritano. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Filemón le debía mucho también a Pablo, pero Pablo no le cobraba, ¿no? En el sentido también de todo lo que hacía también en el ministerio, ¿no? Pero le dice ahí, tú me debes, pero no lo estoy diciendo por eso, sino porque sé que también lo vas a hacer con amor. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Oremos. Te animo a que leas estos pasajes. Amén. Y ahí vamos a poder también comprender mucho más. El amor edifica, dice la palabra. El conocimiento envanece. Podemos tener mucho conocimiento y a veces llegamos a envanecernos. Pero no olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, amén, y en todo este contexto, los textos que hemos leído, de que nada de lo que, en la libertad que podamos tener, nada sea ocasión de tropiezo para mi hermano, amén, sino más al contrario, por aquel que murió, dice la palabra de Dios, por quien Cristo murió, yo puedo abstenerme y de hacer muchas otras cosas que sí puedo hacerlas, pero no las hago por amor a mi hermano, para que también se salve, amén, porque no olvidemos que en este tiempo el enemigo también quiere sembrar mucha discordia entre hermanos, y a veces por algo que pasa en las iglesias, la gente se aparta. ¿Y cuál es el pretexto, la excusa? Con todo respeto, lo que dicen no es porque allá en la iglesia me trataron así, o porque me hablaron mal, o porque me hicieron esto, y luego es difícil de que esa persona se acerque nuevamente a reconciliarse a Dios. Sabemos que nada es imposible para el Señor, pero tengamos mucho cuidado, porque a veces nosotros podemos causar algo en mi hermano. Amén. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra bendita. Gracias, Santo Padre, porque, Señor, nos enseñas, nos instruyes y nos aconsejas, Dios. Y tu palabra es preventiva, Señor amado, porque nos ayuda y nos advierte, Dios, para que tengamos cuidado de aquí en adelante, Señor, lo que pueda pasar, mi Dios. Y tu palabra, Señor amado, sea glorificada en ese tiempo en nuestras vidas, Señor amado, y que podamos vivir, Señor amado, mi Dios, reflejándote a ti, Jesús. En todo lo que hagamos, en lo que digamos, Señor amado, ayúdanos a ser sabios, mi Dios. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a que tu palabra more en abundancia, Cristo, en nuestros corazones, para que sepamos cómo debamos decir, actuar y hacer, mi Dios. Para que en ningún momento, Señor amado, nuestros hermanos de la iglesia, Señor amado, sean, Señor amado, mi Dios, caigan, Dios, o tropiecen por causa nuestra, Señor. Sabemos que los que no te conocen, tú tienes misericordia y tú juzgarás a cada uno, mi Dios. Pero tu palabra dice que nosotros debemos juzgar a los que están dentro, Señor, no a los que están afuera. Por eso ayúdanos, Padre, a ser sabios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.